Correcto. Fíjate que falsos positivos es un término, una expresión que no es muy conocida en México porque se acuñó en Colombia, pero el fenómeno está ocurriendo, aunque no le denominemos de esa manera. Y justamente antier aquí en Guadalajara ocurrió el fenómeno de falsos positivos junto con Levantón. Es decir, son jóvenes que fueron a recoger por las barriadas de Guadalajara y de Aguascalientes y que luego mataron y que luego colocaron los cadáveres en uno de los cruces más importantes de esta ciudad, de la Tapatía, en Lázaro Cárdenas y Mariano Otero. Son falsos positivos porque se les presenta como si fueran delincuentes o integrantes de un cártel enemigo de quienes los ejecutaron, y resulta que son muchachos que trabajaban, que eran repartidores de pizzas, que eran mecánicos, que eran gente que vendía hamburguesas, gente que iba saliendo de empacar mercancías en un almacén. O sea, esos no son delincuentes y se nos quieren presentar como si lo fueran. Esto lo hace el gobierno y lo hace la delincuencia organizada, porque el gobierno, hay que recordar que en Villas de Salvarcar, cuando matan a 18 chamacos en una fiesta, lo primero que dice el presidente Calderón, que estaba en el extranjero, pues es que eran delincuentes. Se confirma después que no solo no eran delincuentes, eran estudiantes de 10 y deportistas. Y nos pasa lo mismo con los jóvenes del TEC de Monterrey, que no solo los ejecutan, sino que les ponen armas en las manos, cambian la posición de los cuerpos para sostener una tesis absurda de que ellos dispararon contra el ejército. En fin, no quiero multiplicar los ejemplos porque son muchísimos. Yo creo que en México está ocurriendo ese fenómeno, que en Colombia tuvo su origen en los estímulos que el expresidente Álvaro Uribe hace 5 o 6 años apenas le dio a los elementos del ejército para que conforme tuvieran bajas del enemigo, recibían estímulos económicos y ascensos militares, es decir, conforme a productividad. Cuando los militares no encontraron que estaban produciendo demasiadas bajas en el enemigo, hicieron esto que hicieron aquí en Guadalajara: levantar gente inocente, matarla y vestirla de guerrilleros y decir, murieron en combate. Solo que cometieron muchos errores. Un error fue matarlos y después vestirlos, con lo cual las balas no estaban en los uniformes. Otro error fue llevarse gente de una comunidad pobre cercana a Bogotá, que se llama Soacha, y hacer que aparecieran al día siguiente, casi a 800 kilómetros de distancia, como muertos en combate. Dice la familia, pero si antenoche me los desaparecieron, ¿cómo son guerrilleros en menos de 48 horas, ¿no? En fin, eso está confirmado por misiones internacionales, hay libros sobre el tema, hay informes de Naciones Unidas, de Amnistía Internacional, de una comisión que se llama Colombia, Europa, Estados Unidos, en fin, está perfectamente documentado. En México no. ¿Por qué? Porque en México todavía no llegamos a describir eso. En México ni siquiera los desaparecidos, hay estadística confiable, lo ha dicho el propio gobierno. Yo sé que es un problema grave, pero yo no sé cuántos son. Sí, no hay una explicación muy racional. Todo parece ser una respuesta a lo que ocurrió en Boca del Río. De hecho, así se dice por las autoridades. El 20 de septiembre en Boca del Río matan a 35 y los dejan en un paso a desnivel. Aquí matan a 26 y los dejan en un paso a desnivel, ¿sí? Allá iba a empezar la reunión de procuradores de reunión nacional. Aquí iba a iniciar la reunión de procuradores nada más que en Acapulco, pero fue con horas de diferencia. Allá se dijo que fueron los Matacetas. Los Matacetas, que es un grupo paramilitar, que dicen que es del cártel Nueva Generación de Jalisco. Por eso dicen que ahora vinieron a matar a los Matacetas, pero no es cierto. Mataron ciudadanos comunes aquí y en Veracruz. Porque en Veracruz el gobernador Javier Duarte dijo, tienen antecedentes penales, están en Plataforma México. Conforme pasan los días, se publican los nombres, los datos precisos de quiénes son niñas y niños de 14, 15, 16, 17 años, la mayor parte. Entonces estamos ante un fenómeno de fingir que hay una guerra entre delincuentes y lo único que están haciendo es tomar como víctimas propiciatorias a ciudadanos comunes, sobre todo jóvenes, y mandarle mensaje tanto al enemigo como al gobierno, como a la sociedad,
de que aquí estamos. O sea, lo que están anunciando es que los Zetas que no tenían presencia en Jalisco, Zetas aliados ahora con Cártel de Milenio, vienen a tratar de disputar la plaza en contra del Cártel de Jalisco Nueva Generación y Cártel de Sinaloa, que es el jefe de jefes, ¿no? Entonces, es un anuncio de una guerra. Espero que ese anuncio sea fallido, sí, que no les resulte, pero si no, lo que vamos a ver es muchos militares y policías federales en Jalisco, muchos militares y policías federales en Sinaloa. Eran dos estados que se habían preservado, vamos a decir, de esta invasión verde. O sea, no son como Chihuahua, como Tamaulipas, como Nuevo León, pero pueden empezar a ser. Ejemplos, testimonios de víctimas que han pasado 2, 3 años buscando a los suyos y no los encuentran. Testimonios de personas a quienes les han matado a sus parientes y tampoco hay una solución por parte de la autoridad. Declaraciones de actores importantes en esta situación caótica y de guerra, en lo que llaman una tragedia humana, un cementerio de migrantes en este país. Está el padre Alejandro Solalinde diciendo, señores, no se espanten con las fosas de Tamaulipas, hay más fosas y más muertos en Veracruz, lo dijo él, y nadie le hace caso. Se lo dijo al gobernador, se lo dijo a Calderón, y no han ido a escarbar. Yo lo que describo en el libro es la falta de acción del gobierno, por ejemplo, que te da a conocer en un video que todos los medios difunden o reproducen de la manera más acrítica del mundo. Aparece un señor apodado El Guache, de 22 años, desertor del ejército, confiesa haber matado él 600 personas. Confiesa haber matado X número de personas. Y dice, hay más entierros en Tamaulipas, hay otros 600 enterrados. Y ya, se pasan todos los medios, pero no hay nadie que agarre al Guache de una oreja y le diga, ven, dime dónde están y vamos a escarbar y vamos a encontrarlos. No se han buscado. O sea, ese tipo de cosas, evidenciarlas, porque estamos en una situación muy mediática, en donde a la opinión pública se le manipula de manera muy evidente y muy hasta burda, ¿no? Y entonces lo que hay que desentrañar es eso. Dice el escritor argentino Tomás Eloy Martínez, dice que el periodismo es la mejor de las profesiones, la más bella del mundo, pero su trabajo consiste en que ahí donde todo el mundo instala certezas, sobre todo el gobierno, nosotros instalamos dudas y preguntas. Entonces, mi trabajo es ese. Yo dudo de lo que me está diciendo a mí el gobierno, tengo que investigar qué es lo que pasa realmente. El libro busca respuestas que no da la autoridad, respuestas a la ciudadanía. Nadie nos explica quiénes son esos 10,000 desaparecidos. Yo digo que son ciudadanos comunes, no son delincuentes. Bueno, yo tengo más de 40 años en esto, toda la vida he investigado asuntos de derechos humanos y tengo un acopio de información importante que en el momento en que aparecen las fosas, este año, o sea, 480 cadáveres, no es poca cosa, nada más en 2 lugares de la República, yo lo que hago es una contextualización de lo que está pasando, ¿no? Descubro cómo los policías federales, cuando fueron allá, se toparon con un autobús con todo y pasajeros enterrado. Que eso es terrible, pero pues es igualmente terrible lo de antier de Guadalajara, pero ya no conmueve a la sociedad, ¿sí? Yo doy, digamos, yo doy esa nota, que la podía haber dado en un diario, pero está en un libro, o también doy la nota de quiénes son los GICES, los grupos de información de zona, que son militares, dedicados al espionaje, a andar viendo quién es disidente, quién organiza, quién asesora colonos, etcétera, pero que son militares vestidos de civil que sirven para reprimir y que tienen permiso hasta para matar. Esto me lo dice a mí el general Francisco Gallardo y está en un capítulo completo. Tengo otro capítulo completo dedicado a jóvenes de Ciudad Juárez que entrevisté hace 3 años y que me decían lo que iba a pasar y ocurrió. O sea, es como un collage de documentos y de testimonios, bueno, sobre todo de víctimas, ¿no? Los de la caravana de Sicilia están ahí, pero yo los había entrevistado antes de que existiera la caravana y antes de que mataran al hijo de Sicilia. O sea, ellos ya eran víctimas. Entonces, lo que quiero decir con esto es que es un acopio de información
que conduce a tratar de explicar lo que nadie nos explica. O sea, porque, ok, más de 50,000 muertos, más de 10,000 desaparecidos. Son estadísticas, no hay carne y hueso. Entonces es tratar de llegar a esta situación y explicar qué es lo que está pasando. Sí, claro, porque además tú trabajas en los medios y no hay espacio para publicar todo esto. No hablo de censura, hablo de espacios. Si tú trabajas en un periódico, pues haces una nota de 2 cuartillas y media de un tema que a lo mejor merece un libro, ¿no? O en la radio haces una nota de 2 minutos máximo, o en televisión estamos en las mismas, ¿no? Entonces yo lo que he estado haciendo, y bueno, las editoriales lo han hecho, es que cada vez involucran o invitan a más periodistas a participar en la factura de libros. Creo que vemos más de 100 autores, o hay más de 100 libros sobre estos temas de violencia, militarismo, corrupción, secuestro, tortura, etcétera. Toda esta barbaridad que parece que fuera cotidiana, pero a la cual yo creo que no podemos ni debemos acostumbrarnos los mexicanos, ¿no? Es un llamado de atención, es un foco rojo. Darles